Bruce McMaster, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de la ANDI, dice lo siguiente en sus redes sociales. Desde el año pasado hemos venido advirtiendo del gran riesgo que teníamos de que la economía se desacelerara, la inversión se detuviera y el consumo perdiera dinamismo. Se trataba de levantar alertas para que reaccionáramos y se tomaran las medidas del caso. Presidente, buenos días, ¿cómo está? Buen día, Gustavo, ¿cómo está usted? Las medidas no se tomaron. Pues muchas de ellas no se tomaron definitivamente y bueno, y los resultados los tenemos en este momento sobre la mesa, ¿no? Bueno, pues dígame usted los resultados. Creo que en los últimos 25 años, excepto el paso de la pandemia, no habíamos tenido una cifra tan baja en materia de economía. ¿A qué se debe? Pues se debe a bastantes cosas, yo creo, y es una confluencia de hechos. Por una parte, digamos, advertimos mucho lo que estaba sucediendo en el sector de la infraestructura, lo que estaba sucediendo en el sector transporte. La industria está muy golpeada, creemos que hay que hacer un esfuerzo importante por acompañar las exportaciones en este momento. Luego, pues, muchos sectores se han visto inmersos en una inmensa incertidumbre. Le estoy hablando, por supuesto, del sector minero y petrolero, sin duda alguna, pero también sectores como el sector de la salud, para darle un ejemplo, porque el tema de la salud no es solamente, digamos, la necesaria atención a los pacientes, sino que el sector de la salud representa el 8% del PIB nacional y tiene obligación de hacer una cantidad de inversiones para poder mejorar la calidad, para poder mejorar la cobertura, que no se están haciendo en este momento porque ni siquiera se sabe si se vale la pena o no se vale la pena y si el sector empresarial va a tener espacio para seguir actuando o no en razón de debido a la reforma a la salud que está en este momento en el Congreso. Gustavo, lo último es decir que la política monetaria ha sido dura. Efectivamente, las tasas de interés han estado muy fuertes, digamos, buscando que la demanda cayera, que la demanda caiga, y esto pues se ha logrado con creces. Entonces, bueno, son muchos factores, Gustavo. Para que los oyentes entiendan, el doctor Bruce McMaster va para Washington. Ayer le revelamos aquí en 6 AM que tiene reunión con el secretario general de la OEA y por eso se oye allí el ruido del aeropuerto. Ya hablaremos de eso. Doctor McMaster, dice hoy el editorial del Tiempo que no se abrieron espacios de diálogo con el sector privado para impulsar confianza. Sí, hay un par de reuniones, la de Cartagena con los Cacaos, la de Palacio de Nariño con los Gilinski, con la gente de Nutresa, pero esos canales son muy angostos. Pues no solamente eso, Gustavo, sino que necesitamos sin duda alguna un Estado, un gobierno convencido de que lo que más le conviene al país es que haya actividad empresarial, convencido de que lo que más le conviene a Colombia es que haya más inversión, que haya más gente creyendo en Colombia. Mientras no tengamos eso y estemos todo el tiempo hablando mal de los empresarios, generando incertidumbre, generando inseguridad jurídica, diciendo que es que hay cosas que ya en el futuro no van a poder hacer los privados, que lo que han hecho en el pasado es básicamente aprovecharse y no hacer nada en la economía. Pues mientras hagamos eso, pues para los empresarios, para los emprendedores, incluso para las pymes, no va a ser interesante apostar sus ahorros en Colombia. Realmente yo creo que tenemos una deuda muy fuerte en términos de generación de confianza por parte del Estado, que permita que todo el mundo se la juegue por Colombia. Gustavo, las dudas, las incertidumbres son muchas permanentemente. Y yo le digo, el mejor negocio que pudiera hacer el gobierno, la mejor política pública que pudiera hacer el gobierno es generar condiciones que le den tranquilidad y confianza pues a los ciudadanos, a los emprendedores, a los empresarios, incluso a los inversionistas extranjeros. Esa sería lo más barato por hacer. No habría que hacer ninguna reforma en el Congreso y le aseguro que no tendríamos los resultados tan malos que estamos teniendo hoy día. Ahora, doctor Bruce, para nadie es un secreto esa actitud displicente, digamos, si se quiere llamar así, del gobierno con los empresarios. Pero eso, ¿qué consecuencias directas tiene en estos números? Digamos, ¿por qué es tan importante esa relación fluida que evidentemente pues no ha estado? No solamente no ha estado, sino que ha pasado de una crítica a otra peor. Sí, Vanessa, yo estoy de acuerdo con usted. La actitud ha tenido, digamos, como el calificativo que usted le pone, pues yo estoy de acuerdo, pero parecería que es como una posición, digamos, básicamente pugnaz en donde somos como dos bandos, donde somos como dos grupos distintos, y no es cierto, está demostrado. Los empresarios, los emprendedores, las pymes, las empresas grandes son el mejor aliado de la economía colombiana, son el mejor aliado también de las políticas públicas. Entonces, ¿las consecuencias cuáles son? Pues las consecuencias que más graves van a ser ahorita, seguramente va a haber unos efectos grandes en empleo en los próximos meses, las finanzas
públicas se van a ver afectadas, no tenga usted la menor duda de eso, porque el recaudo se va a afectar, de manera que lo que yo le diría es que al final lo razonable, lo inteligente, lo estratégico es tratar de generarle condiciones a la gente para que la gente crea en Colombia. De lo contrario, nunca se va a poder hacer nada de lo social. No existe un solo país que haya avanzado en sus metas sociales que no haya acompañado o que no haya estado acompañado de una estrategia de crecimiento, para lo cual necesitamos tener a la gente creyendo en el país y con confianza. Doctor Bruce, usted se reunió hace un par de días con el ministro de Hacienda, con el ministro Bonilla, y hablaron del asunto del presupuesto, que al parecer quedó corregido ayer con un decreto nuevo, porque ustedes tenían unas ciertas inquietudes. No sé si alcanzaron a mencionar algo de las expectativas que tenía el gobierno sobre la economía. ¿Algo les dijo el ministro Bonilla sobre esto? Jorge, vea que gracias por mencionar esa reunión, porque esa reunión es el ejemplo de lo que sí puede y debe pasar. Sí se puede hacer y debe pasar. Nos sentamos con el ministro oyó nuestras observaciones, el ministro nos preguntó por qué ustedes consideran que efectivamente va a haber un riesgo crediticio aumentado, por qué creen que la gente va a tener una incertidumbre, qué creen que va a pasar con los mercados de capitales. Y fíjese usted que yo diría que con sabiduría y con madurez decidieron, listo, vamos a sacar el documento. Sale el documento y el decreto sale, y yo creo que se solucionaron los problemas. Yo diría que el 99% de los problemas quedaron solucionados. Presidente, le digo 99 porque, perdón. Sí, ¿por qué 99? No, le digo esto porque es que estamos revisando en este momento el listado exacto para saber para estar seguros de que quedaron todos los proyectos incluidos, que aparentemente sí. Entonces no quiero decir que 100% porque me quiero mantener en todo caso la tarea de terminar esta revisión. Cuando la termine y le diga... hay algunas dudas, por ejemplo, le digo, Gustavo, hay una duda, por ejemplo, alrededor de la fecha, hay una duda de la vigencia del presupuesto porque era desde el 1 de enero, qué pasa con las cosas que fueron causadas antes de esto. Bueno, hay unas ciertas dudas jurídicas, pero yo quiero resaltar lo bueno. Yo creo que ese fue un ejemplo bueno, un ejemplo en donde uno demuestra que al final todos estamos pensando en Colombia y que lo que le conviene a Colombia para generar empleo, generar crecimiento, es que haya gente comprometida con el país. Ese es un muy buen ejemplo. No hablamos mucho de las cifras, había unas expectativas, para responderle a Espinosa, había unas expectativas del ministerio y del gobierno mucho mayores a las nuestras. No sé si usted recuerda, yo siempre había estado hablando de un crecimiento durante el año que iba a estar entre el 0.5 y el 1%. Infortunadamente quedó en ese rango. Yo hubiera querido no tener razón, pero quedó ahí, pues 0.6. Presidente, hablábamos hace un momento de que usted está en el aeropuerto, como habíamos adelantado en Caracol Radio, para un viaje a Washington a conversar con el secretario general de la OEA. ¿Van a hablar de economía o usted también le va a decir que aquí nadie quiere dar un golpe de Estado? No, yo creo que vale la pena tener esta conversación, yo creo que vale la pena darle información al secretario, yo creo que vale la pena que la OEA y los organismos del sistema OEA tengan en este momento información. Y también creo, Gustavo, que vale la pena invitarlos a que sean parte de la solución activa, pero la solución serena, pero la solución que debate los grandes problemas con seriedad y con madurez. Y eso es un poco el mensaje que voy a llevar, sí, señor. Presidente, buen viaje, muchas gracias. No, a usted, Gustavo, gracias a usted.